Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta serie de regionalismo político en México a inicios del siglo XXI. Estamos ya en el episodio 7 y en esta ocasión, en este episodio, analizaremos el factor tecnológico, ¿ok? Y específicamente el Internet en la difusión de las ideas regionalistas y separatistas en México a inicios, insisto, del siglo XXI, específicamente en la primera década que va del 2001 al 2010. Algunos de los factores o subfactores que vamos a desglosar aquí en este episodio 7, pues lo puedes ver en pantalla si estás viendo este video en YouTube. Si lo estás escuchando a través del podcast Localeando, pues te diré que son estos subfactores. La internet, ¿no? Y la influencia que tiene. También el entorno internacional prevaleciente en esa primera década, que también tenía una influencia en este regionalismo que se daba en México. Asimismo, otro subfactor que tenía influencia eran las páginas de internet separatistas en Estados Unidos y Canadá, algunas páginas en México, y también como subfactor que se analizará en este episodio 7 es lo del separatismo en Google, en el buscador Google México, ¿no? Bueno, pues entrando rápidamente al tema, tenemos que el poder de la Internet, como bien es sabido, ¿no? Es muy importante hoy en día en los movimientos o fenómenos políticos sociales. Ejemplos de ello ha habido muchos y seguirán habiendo. Eh, Empezando por, pues, alguno que recordarás seguramente es las primaveras árabes, ¿no? Del 2011, ahorita lo comentamos. Y otros más que se han venido dando, ¿no? La elección del 2017 en Estados Unidos, etcétera. La misma elección de Barack Obama en el 2008, etcétera. Entonces el poder de la Internet está presente, cuenta, tiene alta influencia. Y bueno, pero regresamos un poquito antes, ¿no? En el 95, cuando las tecnologías de la información, el Internet estaban comenzando a nacer y a despegar, al menos de manera masiva, ¿no? Michael Crozier, un investigador, un sociólogo, señalaba en 1995 que las tecnologías de la información crean una gran cantidad de problemas cuestionando incluso la lógica del Estado. Y estamos hablando del 95, ¿ok? No estamos hablando del 2005 y mucho menos del 2022. Entonces, desde aquel entonces se venía visualizando los investigadores, los analistas políticos sobre el enorme influencia, el enorme poder que iba a tener la Internet, ¿no? Años después, en el 2001, otro investigador, otro académico, Jordi Sánchez, señalaba que la reconstrucción del modelo de la democracia ha sido pues influenciada precisamente por la Internet, ¿no? Las tecnologías de información. Y más adelante esto lo veíamos con los ejemplos que ya cité sobre la primavera árabe en el 2010, 2011, donde gobiernos dictatoriales pues se vinieron abajo precisamente, bueno, no por la Internet, pero sí por clamores sociales y dentro de ese clamor social, para concretarlo eh, y aterrizarlo, pues la Internet tuvo un factor muy decisivo, ¿no? En movimientos regionalistas y separatistas, pues la Internet también tiene un rol central, ¿no? En aquel entonces, fíjense, en la primera década del siglo XXI, en la investigación que yo pude hacer en aquellos años, yo encontré diferentes eh, páginas o sitios web que la mayoría de ellos no tenían una página propia per se, sino que estaban montados en aquel entonces subpáginas de otras empresas de tecnologías de información como Microsoft, ¿no? O Yahoo, por ejemplo. Y aquí en la página, aquí en esta diapositiva, podrás darte cuenta de un listado de los sitios web regionalistas o separatistas que había en aquellos años, ¿no? Para los que están viendo o escuchando más bien esta serie en podcast, diré algunas de estos sitios. Por ejemplo, tenemos el Movimiento por la Independencia de Nuevo León, con su ubicación en Monterrey y su fecha de creación en 2007.
Ok. Una de las más viejas tenemos a la República Separatista de Nuevo León, que la ubicación no la pude definir, pero su fecha de creación fue de 1997 y estaba hospedada en el dominio de geocities.com, un sitio web muy famoso en aquellos años, ¿no? En el nacimiento, en el amanecer de los sitios web o de la internet, ¿no? Otra página también de aquellos primeros años era la República del Norte, con su ubicación en San Luis Potosí, la fecha de creación en el 2002, y estaba hospedado en la página de grupos de MSN, y así otros sitios web que hay, que puedes visualizar en este video, que está colgado, y recuerdo, en el sitio de Localeando en YouTube, ¿no? Eh, ¿Cuáles eran las características principales de estas páginas en México? Pues bueno, algunas es que predominaba el clandestinaje y los seudónimos, ¿ok? Nadie daba la cara en estas páginas, nadie quería comprometerse a poner un nombre personal, ¿no? Pues a lo mejor por razones de evitarse problemas políticos o con la familia incluso, ¿no? Al promover este tipo de ideas radicales que ciertamente hoy en día generan mucha controversia en México. El tipo de páginas de aquella primera década eran sitios o páginas de webs de grupo, y tres del tipo web personales, es decir, que lideraba una persona o lideraba un grupo, ¿no? Eran grupos de interés causales, ¿no? Y además virtuales. Causales, pues porque era una causa los que los movía, en este caso el regionalismo, el separatismo, ¿no? Eran grupos sociales, por decirlo de alguna manera, que no salieron a la superficie a manifestarse en las calles, en eventos políticos, etcétera, sino que eran meramente movimientos virtuales, ¿no? Este tipo de movimientos, expresiones, pues salió se aceleraban conforme había coyunturas o crisis políticas en México. En el 95, pues con la crisis que experimentó el país en aquel entonces, pues fue un impulsor, un detonador de este tipo de movimientos, perdón, y el de 2006 en la elección entre Calderón y el actual presidente López Obrador, pues también fue otro detonante de este movimiento, de este tipo de movimientos, ¿no? La ubicación de estos sitios web, la mayoría estaban en Monterrey, ok, y recordemos que la primera, ya la cité, fue de 1997, y en aquel entonces, pues México venía saliendo de una grave crisis económica, ¿no? La crisis del tequila. Inclusive en aquellos años, el Centro Patronal de Nuevo León, en septiembre del 96, para ser más específico, pues llegaba a hacer declaraciones muy temerarias, como por ejemplo la necesidad de someter a plebiscito la separación de ese estado, ¿no? Y conste que no lo declaraba una organización cualquiera, sino que era el Centro Patronal de Nuevo León, que aglutinaba pues, a los líderes empresariales de la zona, ¿no? De ese estado. Eh, Otro elemento diferenciador en estos sitios, en estas páginas web, era la actividad registrada en ellas. Había unas que eran muy activas, donde la gente asociada a este tipo de páginas las frecuentaba mucho, posteaba mucho, o algunas que eran algo más pasivas, ¿no? Y ninguna tenía dominio propio por sí mismo, ¿no? En aquellos años también hubo un sitio que salió o trató de salir del clandestinaje. Su nombre original era Movimiento Separatista del Norte, y a partir de enero del 2007 cambia su nombre a Club Regional Río Grande. Yo tuve oportunidad de entrevistar a uno de sus líderes, a uno de los organizadores en aquellos años, 2006-2007, por motivo de mi tesis doctoral. Y bueno, claramente en esa entrevista que tuve con él, en esas pláticas, pues te dabas cuenta, y además el seguimiento que dabas a la página web, te quedaba claro que la fortaleza institucional, financiera, organizativa de ese tipo de organizaciones era mínima, ¿no? Las actividades, además, que buscaba este grupo eran de corte cultural y artístico, no tanto políticas. No tenían tampoco una intención de formar un partido político local. Y bueno, lo que sí quedó claro es que ellos dejaron el clandestinaje y los idónimos, ¿no? Salieron a dar la cara, publicaban algunas fotos de ellos cargando, sosteniendo más bien la bandera de Río Grande pues no, para promoverla. Incluso fueron al Congreso de Nuevo León
en aquellos años y dos de sus integrantes levantaron una amplia bandera de la República de Río Grande y también organizaron algunas conferencias. Si estás en el podcast, te invito a que vayas al sitio de Localeando en YouTube para que puedas visualizar algunas fotos de esto que estoy comentando, ¿no? Eh, Otro caso que también se sucedió por aquellos años y que fue muy especial, muy específico, fue el sitio web de la República de Sierra Madre, que también yo le di seguimiento puntual y tuve algunos intercambios de correos electrónicos con su promotor principal, ¿no? Y incluso este grupo tenía su propio sitio web con algunos videos, algunos textos explicando las razones de su movimiento, por qué se trataba el mismo, ¿ok? Y su líder era Enrique Camacho, Francisco Enrique Camacho, ¿ok? Insisto, a quien tuve oportunidad de platicar con él. Este sitio web fue puesto pues, online en el 2009, ¿no? Y después, a los pocos años, se bajó. Entonces, pero llegó a ver, tenía algo de diseño, algo de trabajo, algo de seriedad. Y bueno, el hecho de que Francisco daba la cara y promovía el grupo, pues no, decía pues era muestra de cierta seriedad en este esfuerzo, ¿no? Luego en 2007 se generan nuevas herramientas como principalmente el Facebook, ¿no? Donde surgen muchos más grupos en aquellos años. eh, Grupos, sitios, por ejemplo, quiero que Monterrey sea un país donde había 2.800 miembros, voto porque Baja California sea una nación independiente, 2.100 miembros, etcétera. Pero ni todos de ellos, insisto, se mantenían dispersos, no estaban unificados, sin un liderazgo claro, que no salían más allá, insisto, del mundo virtual, ¿no? Entonces, eso es pues lo que prevaleció en el tema regionalismo y separatismo en el Internet a inicios del siglo XXI en México como el factor tecnológico pues fue gestándose, fue desarrollándose en esos primeros años y ahora, bueno, hoy tiene algo más de presencia, aunque de presencia virtual, evidentemente, aunque no tanto de presencia física, donde sigue sin haber pues un movimiento hecho y derecho, por decirlo de alguna manera, en México que privilegie, que motive, que impulse de manera abierta y sin tapujos el regionalismo, el separatismo de algún estado en México, ¿no? Entonces, en ese entonces, y ya para concluir, la Internet fue y es aprovechada por expresiones regionalistas en México. Ok, iniciaron clandestinas, algunos fueron dando la cara lentamente, de grupos virtuales, no pasaron a ser grupos reales, sigue siendo lo mismo hoy en día. Otra característica de estos movimientos virtuales es que las diferencias no estaban basadas en diferencias étnicas, sino en perfil de las personas, de los habitantes de esas regiones, en este caso del norte de México, ¿no? Eran las diferencias en valores, en cultura y en aportación de riqueza al país, lo que ellos pregonaban, lo que estos grupos pregonan y siguen pregonando hoy en día, ¿no? También otro elemento muy central era el centralismo presupuestal, ¿no? Como tema principal. Eh, Insisto, señalando que el norte pues era el que, o es el que mantiene al norte, ¿no? Las coyunturas de aquellos años impulsó al nacimiento de este tipo de sitios web, específicamente la elección del 2006, ¿no? Donde la polarización regional se vio potencializada tanto en el discurso de los políticos, como ya hemos dado cuenta en episodios anteriores, como en movimientos culturales o hechos culturales como la creación del Museo del Noreste ubicado en Monterrey, Nuevo León, ¿no? Concluyo diciendo que, bueno, en el gobierno de la 4T, para hacer un breve contacto con la actualidad, pues esta polarización todavía vive, ¿no? Gracias, pues, precisamente al perfil polarizante del discurso presidencial del actual presidente López Obrador. Y bueno, pues no denota para cuándo eso vaya a cambiar, al menos que haya un cambio de régimen o de
partido en el poder en las elecciones del 2024. Pero esa es otra historia. Y bueno, pues hemos concluido ahora ya con el episodio 7 sobre el factor tecnológico, específicamente el peso del Internet en estos primeros movimientos regionalistas y separatistas que hubo en México a inicios del siglo XXI. Pues la invitación queda a que nos sigas acompañando en esta serie de regionalismo político en México a inicios del siglo XXI. Y el próximo episodio será sobre el factor partidos locales y su desempeño electoral como vehículos alimentadores o no del regionalismo, separatismo en México, insisto, a inicios del siglo XXI. Pues muchas gracias por escuchar este episodio 7 y te invito a que nos sigas acompañando, ya sea por el video en YouTube o bien en el podcast Localeando. Hasta la próxima.